O sea, ¿cómo detectar esta parte? O sea, ¿cómo lidiar con esta parte de la ansiedad con los jóvenes? Ujú. Sí, pues realmente es algo que existe y que aunque parezca a veces chusco para los adultos, sí lo están viviendo los adolescentes, ¿no? Los jóvenes lo están viviendo. Este tipo de, o bueno, el trastorno de ansiedad, cuando se convierte en trastorno, eso es como algo importante. Una cosa es tener un síntoma. Tengo un síntoma de ansiedad que es, tengo cierta sudoración, palpitación, esta sensación de que me voy a morir, de que algo me va a pasar, pero todo está en la mente, nada más estar pensando, ¿no? A tener un trastorno. Una ansiedad como síntoma nos puede dar cuando vamos a presentar un trabajo, por ejemplo, cuando vamos a ir a una entrevista, cuando vamos a presentar un examen, que nos da como esa ansiedad, esa palpitación, sudoración en las manos, ansiedad o miedo a morir irracional, o que algo nos vaya a pasar, ¿no? Pero cuando se vive un trastorno es que en todo momento me está presentando la persona síntomas de ansiedad, o sea que no hay un momento de descanso, incluso la persona puede tener insomnio, no duerme, está nomás sobrepensando las cosas, a lo mejor eso se ha convertido en un trastorno. Cuando hablamos de síntomas, que puede ser no solo de la ansiedad, sino de cualquier otra situación, cuando hablamos de síntomas es paulatino en algunos momentos. Pero cuando hablamos de un trastorno ya hablamos que se tiene que presentar en la mayor parte del tiempo y durante 6 meses continuos. Y ahí ya se diagnostica como trastorno. Pero ¿sabes qué pasa también? Los psicólogos están detectando los trastornos, ansiedad, déficit de atención, que es otro súper común que se está presentando actualmente, que ya hasta los adultos también ya tenemos déficit de atención, cuando antes se llamaba soy distraído, ¿no? Y otras sin fin de cosas, se está detectando a más no poder, ¿no? O sea, estamos generando muchos diagnósticos erróneos por simples síntomas que se tienen. Entonces, aquí es diferente, hablando específicamente de esos dos, tenemos que detectar si es un síntoma que se está presentando en el momento o si ya se ha convertido en un trastorno. Si es un trastorno lo tenemos que trabajar, ¿no? Y que a lo mejor no solo el psicólogo, sino también una parte psiquiátrica o neuropsicológica. Pero si hablamos de síntomas, bueno, también podemos llevarlo por a cabo de una orientación o una psicoterapia, por ejemplo. Entonces tenemos que diferenciar estas dos cosas. Entonces sí los invitaría a todos a pensar, ¿no? Y también como maestro, ¿no? Pensar mucho de, a ver, son síntomas, ¿en qué momento se presentan? ¿Qué es lo que desata este síntoma? Y si es siempre y en todo momento y el adolescente siempre está mal, o el joven o el adulto, quien sea que lo tenga, ok, podemos pensar que tal vez se está convirtiendo en un trastorno. Entonces, aquí es primero diferenciar entre uno y otro. ¿Cómo vamos a saber si es síntoma o si es un trastorno? Y después ya nos vamos a trabajar un poquito, ¿no? Con eso. Vuelvo a lo mismo. Esta susceptibilidad en los jóvenes les dio a creer que todo les va a hacer daño, que todo genera un malestar. Se cuidan en muchos sentidos, hacen sobre ejercitación, por ejemplo. Vemos a chicos ya muy Muy fit. mamados, ¿no? Ajá. ¿No? Ya con esta parte muy Ajá. fit, alimentación también, o sea, a veces se alimentan mejor los chicos que los propios padres, ¿no? O sea, estamos como en un extremo en muchas situaciones, y entonces esos extremos lo que nos generan son síntomas ansiosos, síntomas de frustración, que no toleramos nada. En el momento en el que se presenta, pum, se desata mi ansiedad, mi frustración, y necesito salir corriendo, necesito hacer algo, ¿no? Modificar como esta realidad que estoy teniendo, por esa susceptibilidad que, bueno, se fue forjando a través de, pues, estar encerrados y no recibir nada de la cuestión y conductas emocionales, ¿no? Entonces, sí es importante diferenciar, y yo les diría, bueno, antes de pensar qué vamos a hacer, es todos los trastornos, todos los síntomas que actualmente estamos viviendo constantemente, vamos a ver si solo es paulatino, es un momento, o se ha convertido en un trastorno. El trastorno no lo trabajamos un maestro nada más, o un padre de familia. Un trastorno ya lo trabaja un profesionista, ¿no? Porque es diferente estar las estrategias que se usan tanto de un lado como de otro. Sí, pues de hecho, ahorita me pusiste a pensar. Fíjate que yo en lo particular, luego yo he notado. No sé pues si luego como uno se crió más dice aquel a la enterracería, pues. Luego uno espera que todos los demás entiendan esa lógica de
de forjarte en terracería, los madrazos y estar ahí constante. Pues antes siempre se ha dado el hecho de que el joven se siente aislado, se siente presionado, siempre ha existido eso. Pero yo creo que ahí es donde entran los valores en el que te han creado, pues. O sea, también tanto consentimiento y tanto apapacho también, yo creo pues que no está tan correcto, pues. También llega un momento donde se ocupa una mano dura, no fuerte, pues, o sea, no de golpear a los morros, pues no llegar a esos extremos, pero sí un momento de tener mano dura, porque ahí es donde tú ves que los morros ya cuando es el momento de presentarse y le presentan un problema grave, donde ya no está papá, ya no está mamá, ya no hay quien esté ahí para sacarte el problema, ya no hayan qué hacer, se les dificulta una cosa extrema, o sea, una cosa como si, a ver, no puedo yo estarte realizando siempre las cosas, ¿por qué tú no tienes este valor, esta responsabilidad de decir, yo lo voy a hacer? Y también asumir las consecuencias de tus actos, o sea, entender que conforme vas creciendo las problemáticas van aumentando y no puedes tener pues la piel tan sensible, o sea, por cosas que dices, oye, o sea, también no te la jales pues, ¿no? O sea, mira, yo todo esto, ¿sabes? Digo que luego me da risa porque, pues yo por si ahorita le dicen bullying, ¿no? Pero antes era carrilla. Así es. Y era carrilla fuerte y uno aguantaba, ¿no? Y uno aguantaba. Y la neta, a mí pues ni me pasó nada, pues. O sea, será pues que yo era pues de los que luego echaba pues la carrilla, ¿verdad? Pero pues realmente no pasaba nada, pues. O sea, y ahora ya no puedes absolutamente decir nada. O sea, todo ya es incomodidad, todo ya es estrés.